Buenas tardes, tengan todos y todas a través de nuestro programa Comunicación Crítica, transmitido por Radio Voces Libertarias y por la página web aporrea.org. Bueno, después de una ausencia de varios días que no pudimos salir al aire, estamos nuevamente al ruedo, pues, como dicen los panas del barrio, estamos en la pista. Y andamos por la pista rápida, no andamos por la lenta, andamos por la rápida. Entonces, bueno, queremos darle la bienvenida, queremos saludar a todas aquellas personas que nos han alentado, nos han reconocido, felicitado por esta iniciativa que tuvimos entre estos dos colectivos que es aporrea.org y Radio Voces Libertarias, de sacar un programa con el nombre de la comunicación crítica, basada en el golpe de timón y en el plan de la patria, la comunicación crítica. Sobre todo en estos momentos tan difíciles que está siendo perseguida la crítica, nosotros la reivindicamos en este momento y la asumimos con toda la moral, con toda la fuerza, con la frente en alto, porque sí estamos casados con un proceso revolucionario, no estamos casados con intereses de partidos, de grupos o de inclusive de instituciones. Y ahí fijamos posición. Invitamos a todos nuestros medios, radios, televisoras, páginas web, periódicos, a retransmitir y hacerse parte de este programa. Esperemos que este programa refleje las realidades que muchos medios ocultan. Y no vamos a decir por qué, ya ustedes suponen. A veces sufrimos ese chantaje del que tiene la plata manda, y entonces los medios críticos, los medios que reflejan la realidad, los medios casados con los sentimientos, con las esperanzas de un pueblo, entonces son abandonados, son echados a un lado. Ahí entramos nosotros con toda la fuerza, con todo el vigor del mundo. Para nuestro programa de hoy tenemos un amigo, un pana, un hermano, un miembro de nosotros, pues, de esta casa, Edgar Márquez, que le vamos a hacer una entrevista. Vamos a revisar varias cosas que están pasando. Gonzalo va a abordar temas interesantes, pero tenemos una sorpresa muy bonita para todos ustedes, que se encarga Gonzalo, que tiene que ver con el editorial del día de hoy. Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? En esta oportunidad coincide la realización de este programa con el día del aniversario de la aparición del sitio web de comunicación popular aporrea.org. Hoy se cumplen 12 años de existencia de Aporrea. Vamos a leer algo que tenemos colocada en nuestra página, en la portada, en la actualidad, con unos carteles, con unos avisos elaborados por el caricaturista Uncas, referidos a Aporrea, con algunos lemas: libre expresión del pueblo en lucha, rompiendo los cercos mediáticos. Eso es parte de lo que define Aporrea. Bien, ese editorial de Aporrea dice lo siguiente: aporreando una docena. Aporrea cumple 12 años al servicio de la comunicación popular y el debate revolucionario. Un día 14 de mayo nació Aporrea. El parto fue después del 11 y del 13 de abril de 2002. Fuimos concebidos y gestados a partir del encuentro del pueblo con el pueblo. El vientre fue la Asamblea Popular Revolucionaria en las entrañas del movimiento popular, enfrentando al golpe contrarrevolucionario en defensa de la revolución bolivariana, por el rescate de nuestro comandante Hugo Chávez. Primero fuimos
Solo la cita y el espacio de luchadores y luchadoras, el intercambio entre colectivos y corrientes, compartiendo inquietudes del sujeto social y político de este proceso. Un análisis, una alerta, una emergencia, el nervio que le salta al peligro crispante, un volante para autoorganizarnos y autoconvocarnos como pueblo a resistir el 11 de abril. Fuimos millares de palabras, de boca en boca, de oído a oído. Fuimos millares de llamadas, de mensajes de texto, de correos electrónicos. Fuimos la denuncia oportuna desde la radio alternativa de Caracas y la denuncia que no salió por los medios del Estado. Reuniones, asambleas, concentraciones, movilizaciones, enfrentamientos, raudales de motos, tensión, angustias, carreras de amor, lucha desesperada, dolor, impotencia, rabia, tristeza, llantos compartidos o en soledad, esperanza, combate, derrota y victoria. En las plazas Bolívar, en las calles, en los barrios, en cada casa, en el puente Yaguno. Fuimos sangre y duelo por nuestros compañeros, por nuestro guía y por nuestros sueños. Casi que nos volvimos niño muerto. Y el pueblo, que es diverso, pero es uno y es todo, sintió y pensó como uno, actuó como uno solo. Desde las redes íntimas, las venas que nos riegan, nos regamos el 13 y el 13 renacimos. Metimos como un río en su cauce la historia. Desembocamos frente a Miraflores, en los cuarteles, frente a los medios psicoterroristas embarrados hasta la garganta, recuperando a BTV y los espacios tomados por los golpistas. En la noche del 11, la madrugada adentro, un amigo diseña el portal solidario. La herramienta del grito que surca la fibra, laberintos de chips y brota en la pantalla. Para decirle al mundo, es pecado, Chávez no ha renunciado, lo tienen secuestrado, es un crimen fascista, nos están masacrando. Pero la voz del pueblo se adelanta en los pasos, vinieron como el 11, salimos como el 13, salimos y aquí estamos. Florecen los papeles, los videos y los radios. Truena el megáfono y se esparcen las consignas. Se asoman reporteros armados con sus cámaras, la grabadora en mano. El pueblo dice, y punto, el verbo se ha librado. No hay quien le pare el trote, patrón ni funcionario. La palabra no es lengua, es pájaro y caballo. Y aparecimos por fin en internet el 14 de mayo. Desde un cyber en Carabobo denuncian a los policías del gobernador carmoníaco que le tira los perros al pueblo que protesta por la resaca golpista. Sale en Aporrea. Un reportero popular recibe balazos en las piernas en el TSJ, pero graba a la policía metropolitana en la acción asesina. Sale en Aporrea. El pueblo organizado prepara un encuentro de organizaciones populares con Chávez. Sale en Aporrea. Alerta popular, sabotaje petrolero y paro empresarial golpista. Salió solo en Aporrea. Los trabajadores toman el portón de la fábrica. Sale en Aporrea. Nuestras embajadas, consulados y grupos solidarios en el exterior, activos defendiendo la revolución. Sale en Aporrea. Noticias populares, noticias de los movimientos, referencia informativa para internacionalistas solidarios con la revolución bolivariana en el mundo. Artículo de un activista comunal, de un dirigente sindical, de un jubilado, de un ama de casa, de un intelectual, de un tirapiedras, dice uno, de un jalabolas, responde otro. La información que no es propaganda, la información que no es manipulada por el dinero, la opinión del que no tiene miedo, la del que no tiene bozal de arepa. Las denuncias que los otros escurren, la experiencia y los logros del pueblo que no son de ministros, alcaldes o empresarios. Las opiniones divergentes y las convergentes, la reflexión, la crítica, el debate, lo que no conviene, lo inoportuno, lo que hace el juego, lo radical, entre comillas. Lo que nos une,
lo que debatimos, lo gobiernero, lo convencional, la mano tendida en la lucha, esa que es silenciada o desvalorizada, la que tiene rostro de indio, piel oscura, sexo raro, mote de lochera, olor ultraizquierdista, pinta de tierrúa, cara de loco, inocencia en los ojos. Nos leen demasiado, infiltrados por la CIA. Dicen algunos que ven fantasmas donde hay un pueblo empujando y quieren que seamos solo fichas del ludo. Sí, de la CIA, la Contraloría e Inteligencia anticorrupción, antiabuso, antiimperialista, antigolpista, antiburocrática, etcétera, etcétera, etcétera. Quisimos decir, una puerta que se abre donde la otra prensa da el portazo, donde el estudio de TV pasa la cortina, donde el titular engaña, donde el texto simula. Algo que rebasa los cercos mediáticos, que te da el turno y te pone a ti, a vos, a nos, gente, comunidad, hermano, hermana de clase y de patria en primer plano. Por delante de la sonrisa torcida del potentado, del gerente o del político. Tu historia, nuestra historia, tu cuento, nuestro clamor, nuestras ideas, lo necesario. Nosotros, pueblo, la verdad. Y así seguimos, ya son 12 años de consecuencia y sin desmayo, como siempre y sin plata para celebrarlo, arriesgando el pellejo, con ayuda y sin ayuda, en camionetica y en metro, para allá vamos, con la camarita encaletá, prestos a visibilizar la lucha de nuestro pueblo, aguantando todo, lo bueno y lo malo, monedita de oro y corona de espinas. Nos aborrecen, nos quieren, te queremos, les queremos. Sigan aporreando juntos, sigamos aporreando juntos esta docena y muchos más. Gracias por haber hecho esta gran comuna con nosotros. Contigo somos Poder Popular. Aporrea.org. Un aplauso. Bueno, eso era la sorpresa, Gonzalo. Te votaste, hermano. O sea, mejor no podía quedar, ¿verdad, Edgar? No, esto es perfecto, pues. Y eso que no lo han visto cuando canta la internacional. Mejor todavía, por cierto. Un saludo ahí a Charango y a Alejandrina, que parece que tienen un CD que están grabando por ahí, pronto nos lo van a traer. Sí, señor, eso me dijeron. Un besote grandote, Alejandrina. Bueno, entonces sigamos entonces con nuestro programa después de esta editorial tan contundente. Emotiva, ¿verdad? Yo creo que más que un editorial, ahí Gonzalo aclaró un montón de cosas que hay que aclarar. Y estamos obligados a decirlo, pues. Hay comentarios que atacan a Porrea, pero atacarán realmente es la capacidad de decir, de expresar, de sentir, de reclamar de nuestro pueblo. Y entonces inventan bolas, inventan cosas de que Aporrea parece que está tirando a la derecha, de que Aporrea ataca aquí, que Aporrea ataca el proceso. Medio raro porque él tiene fama de ultraizquierdista también. Ajá. Entonces, alerta a todos los aporreadores a nivel nacional e internacional. No vamos a bajar la guardia. Seguimos casados con nuestro proceso. Y el que la tire, que la recoja. Si es verdad que la oposición utiliza la página, bueno, la puede utilizar todo el que quiera, hermano. No podemos evitarlo. Y nuestro mensaje no se suscribe nada más a la página, se suscribe a usted, el que está escuchando este programa, al que sale a la calle con su camarita, con su grabador y publica las verdades, el que denuncia el burocratismo, el que denuncia la corrupción, el que denuncia la derecha, el que propone un mundo bello y hermoso, el que propone justicia, el que propone una verdadera paz, el que propone la igualdad. Este es nuestro medio, hermano, el medio de todos. Los construimos entre todos y por eso es de todos y seguirá siendo de todos, por lo menos en nuestras manos. Entonces, bueno, en ese sentido Gonzalo tiene unas informaciones interesantes
de nuestro pueblo que nos llama y nos pide apoyo, justicia. Gonzalo, ¿qué tienes ahí? Sí, estamos hablando de la comunicación crítica y la crítica de la comunicación. Eso es lo que pretendemos hacer a través de Aporrea, no nosotros, sino a través del público, de los usuarios, usuarias, autores, autoras, los movimientos sociales que participan. Pero ¿qué pasa con los medios de los capitalistas? Con los medios de los dueños de los bancos, de las tierras, de las industrias, con los dueños de los grandes negocios, con los medios de comunicación de la derecha que están al servicio de la burguesía? Manipulan, violan nuestro marco constitucional, violan los derechos del pueblo venezolano. Confunden y mienten. Confunden y mienten, tergiversan, inventan, voltean las cosas, las ponen al revés, mundo virtual. Bueno, estos son los casos, por ejemplo, que últimamente hemos denunciado y que, menos mal que Conatel por ahí tomó cartas en el asunto, del programa Plomo Parejo, y también algunos titulares del Nacional que hemos visto en estos días atrás. Esto es el psicoterrorismo mediático actuando. Este programa Plomo Parejo, por ejemplo, se dedicó a dar nombres y apellidos de personas del pueblo y decir que estas personas estaban trabajando para formar colectivos armados y realizar acciones terroristas, cosa que no reconocen ellos mismos que están haciendo a través de los grupos paramilitares y de los grupos de bandoleros que actúan con las guarimbas nazifascistas o neonazis o no sé cómo llamarlas. Este señor de Plomo Parejo, pues, a través de su programa en RCR, prima hermana de ese canal que ya pasó a la historia, o salió de la historia, mejor dicho, comenzó a utilizar su programa Plomo Parejo como un paredón de fusilamiento contra gente del pueblo, instigando a la violencia, exponiendo al odio, dando referencias específicas como para que a las personas las fueran a buscar a su dirección, al lugar donde está, a su apartamento. ¿Para qué? Para que los linchen, pretendiendo que... Bueno, esto lo estaba haciendo este señor, eso es la parte que le corresponde, así como está la guarimba en la calle, es la guarimba de los medios de comunicación, la guarimba mediática. Y en el caso de El Nacional, que recientemente apareció con un titular diciendo que la Guardia Nacional, la Policía Nacional Bolivariana y colectivos destruyeron 18 universidades. ¿Quiénes creen ustedes que han destruido universidades? ¿Quiénes le pegaron candela a la UNEFA, destrozaron instalaciones, rompieron mobiliario, destruyeron archivos? ¿Quiénes son? Quemaron libros. Quemaron libros, incluso libros. Aquí no se conocen experiencias de quema de libros, sino en la época en que los nazis actuaron en la Guerra Mundial, o el franquismo actuó en España, la expresión fascista que hubo en la Guerra Civil, o la Inquisición. La quema de libros es característica de ese tipo de expresiones abominables, extremas. Bueno, el Nacional le atribuye a las víctimas, le atribuye lo que hacen los victimarios. El mundo al revés. Es decir, aquí que se ha tratado de proteger y de defender las instalaciones públicas, de los servicios, de las universidades, etcétera, entonces quienes las defienden son los culpables y los incendiarios son los pobrecitos, son las víctimas. Bueno, aquí está Edgar Márquez, que lo vamos a entrevistar después, que es una de las víctimas del 11 de abril de 2002, que fue herido, todavía carga parte de esa metralla en su cuerpo, y que estuvo con nosotros en la Asamblea Popular Revolucionaria, el espacio del cual nació Aporrea,
y que vamos a hablar sobre la situación de las víctimas del golpe de Estado, también han sido víctimas de los medios psicoterroristas mediáticos, que los han negado, que los han invisibilizado, que los han ridiculizado, que el espacio se lo han dado también a los victimarios, es decir, a los asesinos, a los que están condenados por haber provocado la masacre de abril. Es a ellos a quienes les dan los espacios, el micrófono, la pantalla, pero no a las víctimas del golpe de Estado o a la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado. Entonces, ese es el tipo de comunicación de la burguesía. Por supuesto, también los medios públicos y los medios del Estado tienen que abrirse a las expresiones populares. No pueden ser parte de esa invisibilización si no les interesa lo popular en un momento dado, porque su agenda son las figuras políticas o los que son cabeza de las instituciones. Eso tampoco es comunicación al servicio del pueblo, y donde ocurra eso, también tenemos que señalarlo. Bueno, tenemos también un caso, yo no sé si hay en la pauta algún corte o alguna música, alguna canción, pero en todo caso esto es un comentario breve. Hay un grupo de personas con las que tuvimos contacto en la Esquina Caliente, cuando estábamos participando en un programa de radio allí, que nos abordaron. Son personas adultas mayores y que nos hablaron de la sustracción de fondos de sus cuentas bancarias en el Banco de Venezuela, aunque conocemos también casos, por ejemplo, del Banco Mercantil y de otros bancos, y tenemos las referencias de esos casos. De estas personas nosotros entrevistamos a 3 de ellas y les habían sustraído cantidades de sus ahorros o de sus pensiones que habían podido acumular, de hasta 400.000 bolívares, 700.000 bolívares. Ya saben lo que eso significa para una persona del pueblo, para una persona mayor de edad, ya abuelitos y abuelitas. Bueno, ellos se quejaban de que llevaban un año con este problema y que el banco no se había comunicado con ellos, que ellos habían llevado la denuncia al SICPC y esa denuncia había tardado más de un mes en llegar a la fiscalía y que la fiscalía no había actuado. Nosotros publicamos esto en Aporrea. Tampoco Sudeban había actuado. Tampoco hubo nadie en algún organismo público que se hubiera interesado o que se hubiera enterado del asunto. Estos son los problemas, el drama que tiene el pueblo para hacer saber sus situaciones, ¿no? Lo publicamos en Aporrea hace unos cuantos días atrás con un video de Aporrea TV, de Aporrea Televisión en Internet. A los pocos días, o no sé si casi coincidiendo con esa publicación, nos llegó una noticia del Ministerio Público que daba cuenta de que habían sido apresados 3 empleados del Banco de Venezuela y un funcionario del SICPC, del Cuerpo de Investigaciones Policiales, no sé cuál es el nombre exacto ahorita, después que lo cambiaron. 6CPC, ¿verdad? Sí. Y que habían actuado frente al caso de un señor empresario al cual le habían sustraído de su cuenta por medios fraudulentos 3.700.000 bolívares. En este caso se trataba de un empresario. No quisiéramos pensar que aquí pesa el problema de clase. Claro, los empresarios que tienen todo su derecho a defenderse si les sustraen de manera irregular sus recursos, su dinero, pero tienen posibilidades de contratar abogados, y muchas veces ocurre que las instituciones van corriendito cuando se trata de dueños de empresas y cosas por el estilo, y van a paso de morrocoy cuando es gente que no tiene mucha trascendencia o peso, ¿no?, a nivel de el mundo del dinero o a nivel de los medios de comunicación. Bueno, pero esto salió en Aporrea y nos informan hoy que a una de las señoras ya le comenzaron a reintegrar los recursos sustraídos del Banco de Venezuela. Quedan las demás, porque además hemos descubierto muchos otros casos. ¿Cómo es posible que se instalen mafias dentro de los bancos nacionalizados y dentro de los bancos del Estado? También ocurre en los bancos privados,
pero mucho menos debería ocurrir en el seno de la banca pública, y que empiecen entonces a sustraerle su dinero a los depositantes, a los ahorristas. Esto es algo que va contra la revolución bolivariana y que hay que tener todavía como mucha más contundencia y severidad frente a estos hechos. Ahí lo queremos señalar. Felicitamos que haya habido una respuesta, una primera respuesta tardía, pero hubo una respuesta de parte del Banco de Venezuela. Esperamos que se extienda a las demás personas afectadas. Igualmente, en el caso de la Fiscalía General de la República, que así como actuaron en el caso de este empresario, lo hagan también con los abuelitos y con las personas adultas mayores para que logren que se les restituyan sus ahorros. Y pues de alguna manera nos felicitamos nosotros mismos también, porque aporreando a través de los medios de comunicación comunitarios, alternativos y populares podemos conseguir que las cosas se muevan. Fíjate, pero yo quiero hacer una observación, porque aquí hay algo bien importante, Gonzalo. No es un grupo que nada más se apropió indebidamente de los recursos de algunas personas, sino que esa acción genera desconfianza en una institución que recupera la revolución. Aquí a las autoridades deben hacer, ¿verdad?, internamente, de una manera administrativa, un seguimiento y una evaluación qué sucedió, porque yo, al escuchar una noticia esa, aún siendo revolucionario, no voy a poner mis reales ahí. Y estoy entonces dándole la espalda a una institución que recupera la propia proceso revolucionario. Hay que hacer un llamado también de alerta, porque así están pasando con los ministerios, con empresas y toda esa serie de cosas que la revolución está, porque dicen lo que el gobierno le pone la mano, la revolución le pone la mano, lo destruye. Pero esto puede ser una operación dirigida desde afuera. Muy oportuno, y comparto plenamente el comentario de Edgar Márquez. Bueno, y el llamado es, por una parte, a todas las personas que tengan este tipo de inconvenientes y situaciones, tanto en la banca privada como en la banca pública, que lo denuncian, que salgan al ruedo, que busquen las vías, los medios comunitarios alternativos. Estoy seguro que le van a recibir, Aporrea, la Radio Voces Libertarias van a recibir sus denuncias. Los medios públicos deberían hacerlo, los medios del Estado, entre los primeros, tenerlo en su pauta. Y por otra parte, invitamos a las autoridades del Banco de Venezuela y de Sudeban, a los miembros de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, a la Fiscalía General de la República, para que se pronuncien al respecto, así como la Defensoría del Pueblo, y que se le brinde todo el apoyo a esta gente que ha sido víctima de esta injusticia. Robert, tú ibas a comentar algo. No, bueno, sí, que los medios del Estado creo que están muy preocupados en manejar eso de la percepción, o sea, hacerles creer a la gente que todo está funcionando bien en este país, aquí no pasa nada, y yo dudo mucho que se preocupen en que aparezca la verdad que está pasando. Ese trabajo como que nos queda a nosotros, hermano. ¿Okay? Hago eso para la reflexión. Bien, bueno, hasta aquí estos comentarios sobre estas noticias, y creo que tienes preparado un corte musical antes de comenzar con la entrevista con el tema que vamos a abordar de las víctimas del golpe de Estado con Edgar Márquez. Antes de irnos a nuestro primer corte musical, quiero darle acá un fuerte abrazo, queremos, de Comunicación Crítica, a uno de nuestros colectivos, Red Cardumen, Al Viento, que están de aniversario. Son 10 años trabajando la Red Cardumen. Tienen una programación, reseña histórica de la Red Cardumen Al Viento, conversatorio, la comunicación como estrategia de guerra, presentación cultural. Esto va a ser el viernes 23 de este mes, lugar Casa de la Cultura, Ramón Vázquez Brito, Pueblo de la Mar, ciudad de Por la Mar, hora 9 de la mañana. Bueno, un saludo y un abrazo allá a la gente de la Red Cardumen. Entonces nos vamos con el primer corte musical y ya regresamos a través de Comunicación Crítica. A todos los que dieron su vida para que pudiéramos disfrutar
de una noche como esta. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, al alba, al alba, al alba, al alba. Miles de buitres callados van extendiendo sus alas. No te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba, 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 al alba. Esta es Voces Libertarias 97.3 FM. Voces para el pueblo. Bueno, ahora viene una parte muy importante. Tenemos aquí nada más y nada menos, invitado estrella, Edgar Márquez. Edgar, tú sabes que me acuerdo aquellos días del 13 de abril, ¿vale? ¿Cómo trabajamos, Edgar? Días y noches sin dormir y cumplimos la tarea. Nosotros ahí no nos movimos por nada del mundo. Y pudimos haber sido cualquiera los que tuvimos el 13 de abril en Miraflores. Les tocó a unos compañeros. Les tocó. Por eso es que el llamado que yo hago es a todo ese gran colectivo de la vanguardia popular que estuvo defendiendo nada más y nada menos que a Hugo Chávez. Podemos sentirnos orgullosos
como pueblo que dimos la batalla en un momento crucial y cumplimos la tarea. Pero bueno, como en todos los combates hay bajas, y ahí, bueno, perdimos algunos compañeros y otros quedaron heridos y lisiados. Y en nombre y en honor a esa valentía, a ese arrojo, no podemos abandonarlos. Tenemos que acompañarlos y que se den las reivindicaciones y que se le den los reconocimientos que merecen. Porque no son nada más de ellos, es el de todos nosotros los que acompañamos el proceso revolucionario. Y entonces por eso nos sentimos orgullosos, Edgar, que tú estés aquí. Uno de los hombres que más trabajó para darle organicidad, darle estructura pues a esta organización de víctimas del 11 de abril. Gonzalo, te deseo la palabra para que, bueno, intercambies ahí con Edgar, a ver cómo nos va con Edgar, a ver cómo se porta Edgar aquí con nosotros. Edgar, recientemente nos vimos en la sede de la vicepresidencia, cuando fuimos a acompañar a las víctimas del golpe de Estado a la mesa donde se iba a sentar el gobierno, la mesa de la Unidad Democrática, la MUD, pues la coalición esa opositora, y las víctimas del golpe de Estado que fueron allí a zamparles las verdades por el rostro a todos esos señores, que uno de sus objetivos principales es la liberación, o por lo menos la adopción de una medida que ellos le llaman humanitaria a favor de Iván Simonovic, que está, como ustedes saben, condenado a por lo menos 30 años de prisión por delitos de lesa humanidad, como uno de los autores o autor principal de la masacre de Puente Llaguno, en la cual fue sobreviviente Edgar Márquez. Y al finalizar esa reunión, Agustín Aveledo de la MUD, en una rueda de prensa, informó que se había conformado una junta médica, que una parte de esa junta médica la nombraban los abogados de su defendido, que es el autor pues del crimen. Otra parte la nombraba el gobierno y otra parte era por ambos sectores, ¿no? Las víctimas en ese momento, y fue Edgar Márquez el vocero, dijeron que ellos no habían acordado eso. Ahora, recientemente acaba de decir Aveledo que el 7 de mayo supuestamente habría actuado esa junta médica y habría evaluado a Iván Simonovic, y que estaban esperando que en los próximos días, muy pronto, dieran buenas noticias para ellos, pues que informaran acerca de la adopción de la mencionada medida. Queremos saber qué tienen que decir las víctimas del golpe de Estado y particularmente Edgar Márquez acerca de esto. Mira, Gonzalo y Roberto, ¿qué es importante en esto? Nosotros no nos podemos quedar mirando los árboles frente al bosque. Tenemos que tener una visión total para poder saber qué dirección vamos a tomar dentro de ese bosque. ¿Qué quiero decir con esto? La oposición, la cual yo no llamo oposición, yo creo que esto es la construcción bien organizada, actuando y dirigida desde afuera del país. Esta contrarrevolución tiene una táctica de doble acción. Por un lado, tiene una política en la calle de enfrentamiento y confrontación contra el Estado, pero por otro lado, tiene entonces una mesa de la unidad intentando negociar para deslegitimar y quitarle legalidad al estado de construcción en este momento, ese estado de construcción socialista. Porque la mesa de la unidad, de una u otra manera, ha intentado violentar el Estado de Derecho, inclusive este Estado de Derecho que es burgués,
que todavía no es socialista, porque nosotros tenemos una administración de justicia que no expresa realmente los intereses de la mayoría y menos de los excluidos de este país. Por ejemplo, ¿de qué se trata con la Mesa de la Unidad? Cuando ellos plantean una comisión tripartita, como yo la llamé, eso no está en ninguna parte del Estado de Derecho con que se administra la justicia en el Estado venezolano, y menos en la Carta de la República Bolivariana de Venezuela. Eso no existe. Hacer eso es ir contra el propio Estado, contra la Constitución, y es el gobierno entonces quien entraría en desacato a la ley si aceptara eso. Lo otro que quiero dejar claro es, como lo mencionaste ahorita, el director o el representante o el vocero de la MUP, Guillermo Aveledo, cuando él dice que ellos llevaron un grupo neutral, si llevan un grupo de médicos neutral, ¿sobre qué decisión? Porque se supone que ese neutral debe haber sido escogido por las dos partes, cosa que no sucedió. Ellos llevarían sus médicos y tendrán una opinión de sus médicos, que sabemos que más que médicos son militantes políticos, y ya sabemos cuál es el resultado que va a dar. Y te digo lo tercero, si el Estado convino eso, ¿verdad? Y ahí no estuvieron, eso no tiene ninguna legalidad. Aquí lo único que se está tratando de hacer Guillermo Aveledo y la MUP es abandonar el camino de la mesa o de la negociación, cosa que inclusive a nosotros, a los revolucionarios, a los que defendemos este proceso, al pueblo bolivariano, inclusive a los herederos del chavismo, ¿qué nos está pasando? Que nosotros tenemos desconfianza inclusive de algunos acuerdos, fundamentalmente en materia económica. ¿Por qué? Porque ellos desde diciembre del año pasado, se vienen reuniendo con el gobierno y no hay ninguna acción que resuelva en la instrumentación de las empresas para que puedan volver a poner los artículos en la calle, y hemos visto un incremento de los precios de una manera desmedida, donde inclusive el aparato burocrático del Estado de supervisión de esos precios no va a resolverlo por esa vía. Aquí sí una empresa entra en violación y no es nacionalizada, no es expropiada, no es entregada a los trabajadores, aquí no vamos a resolver nada, porque mientras que usted le decomise toneladas y toneladas de azúcar o de harina pan y ponga al ejército a venderlo y después le entregue el dinero al empresario, se hace la del bobo, porque aquí hay que expropiar, aquí hay que quitarle eso y lo trasladando a las manos del pueblo, a los consejos comunales, a las organizaciones de los trabajadores, que asuman ya eso que decía Chávez, ante una conspiración, mayor radicalización del proceso y mayor aceleración. Eso debe ir hacia allá. Pero entonces, ¿de qué se trata con el problema de las víctimas? Es intentar volver nuevamente en un estado de ilegalidad al Estado venezolano, al sistema de justicia. Es prevalecer los acuerdos y los pactos políticos por encima del Estado de Derecho, cosa que es muy peligrosa. Nosotros no podemos permitir que se viole o se violente. Si este señor está enfermo y de verdad se demuestra que tiene una enfermedad terminal, es muy humanitario que, ok, pudiese ir a su casa, pero no que cojan la colita en una ley de amnistía toda una serie de individuos que hasta por ladrones están siendo juzgados y están fuera del país. Hay otros por terroristas y asesinos que tienen responsabilidad. Entonces, aquí hay un juego de legitimar todo el proceso revolucionario y el avance del gobierno que hasta ahora en 15 años hemos tenido, para intentar ponernos maula. Y en esa maula, frente a los organismos internacionales que administran justicia, evidentemente ponernos en una lista negra y luego
venir con una agresión militar. Nadie puede apartar la idea de que aquí hay ahorita una agresión interna y externa, porque la presencia activa de colombianos que fueron funcionarios del ejército colombiano y que hoy están de licencia, pero están haciendo aquí el trabajo de asesinar, de matar, de sicariato, ¿ve?, de vender droga, de préstamo, de prestamistas en los barrios. Es toda una operación en la cual ni la inteligencia del Estado, ni la policía, ni los tribunales, ni nadie está resolviendo eso. Y nos están metiendo a profundidad en una espiral donde se ve claro la violencia para no solamente desalojarnos del gobierno, sino restituir el viejo Estado de la vieja república que llamamos nosotros la cuarta. Eso es un nuevo pacto, pero hoy liderizado por una visión del fascismo, porque hasta eso el gobierno ha disminuido en su lenguaje de ubicarlo como fascista, porque el que quema un libro es fascista. El que quema un hospital es fascista. El que quema una escuela es fascista. No es otra cosa. Él es un fascista, es un hombre en estado de barbarie primitiva. No es otra cosa. Y en esa dirección es contra lo que nosotros nos estamos defendiendo, contra el odio y contra el fascismo, porque hay odio de clase. Ellos no queman un banco mercantil, ellos no tocan un McDonald's, ellos no tocan esto, ellos tocan todo lo que significa reivindicación, inclusión de los sectores pobres o de la clase pobre o de los pobres, chicos, de este país. Sí, efectivamente, Edgar. Por cierto que cuando dijiste Guillermo Aveledo, yo creo que dije fue Agustín Aveledo. Sí, y yo como que está recordando esos años de trabajo en La Vega, ese como que es el nombre de una escuela que está por allá. Entonces, bueno, rectifico, ¿no? Estamos hablando de Guillermo Aveledo, el de la MUD. Este asunto relacionado con esta junta médica que tú dices que no está previsto en la ley, efectivamente yo hice unas consultas y me dijeron que en el Código Orgánico Penal, y me mostraron los artículos, lo que está establecido es que el juez de la causa ordena a la medicina forense que haga un informe. Esto ya se hizo y ya se determinó en informes anteriores que Iván Simonovic no tiene una enfermedad terminal, sino que tiene una serie de trastornos, entre los cuales destaca una osteoporosis, que pueden ser tratados médicamente en hospitales, llevándolo a los servicios médicos que correspondan, sin necesidad de que deje de cumplir su condena y que se le retire a su hogar. Hay que decir que hay otros comisarios de la Policía Metropolitana que fueron condenados por el mismo delito, que ya salieron, el caso de Lázaro Forero y de Henry Vivas, que ya salieron también por una medida de este tipo, y bueno, no se les ha vuelto a reevaluar porque se decía que era por una enfermedad terminal. Bueno, no sabemos si se han recuperado en su salud o si continúan en esa situación, porque esto no puede ser tomado como un pretexto para evadir la justicia, y no puede ser tomado tampoco la ley a criterio de oportunidad política. La ley es la ley, no es para negociarla de acuerdo a la situación, es para aplicarla. Entonces, ciertamente, si nosotros vamos de todos modos al caso de esta comisión, y resulta que en esta comisión los defensores del condenado nombran a sus médicos, el gobierno nombra unos médicos, otros se nombran supuestamente de común acuerdo como unos neutrales entre las partes, ¿y las víctimas?
¿Por qué no convocaron a las víctimas del golpe de Estado a nombrar a sus médicos? Esos no cuentan, eso los representa el gobierno por sí mismo. No están en el ejercicio de esa actividad, pues de alguna manera contralora, ¿no? Para ver cuál es la situación del preso. Entonces ahí vemos también, es decir, se pretende entonces que entre los empresarios, la burguesía y el gobierno resuelvan la cuestión. Y los sujetos del proceso revolucionario que pusieron sus cuerpos, que se arriesgaron o que dieron sus vidas o que hoy tienen todavía secuelas de la metralla de la Policía Metropolitana, entonces esos no están no figuran allí. Entonces esto es un problema bastante serio de cómo se encara, pues, o sea, qué papel cumple el pueblo, qué lugar tenemos nosotros como pueblo. Pero fíjate, Gonzalo, allí ahí hay una diferencia. De facto, no aceptamos esa comisión tripartita. De facto. O sea, ¿por qué decimos de facto? Porque no está en ninguna ley. ¿Qué pretenden ellos? O sea, esta es una operación política de la derecha, de esa fascista. ¿Por qué? Porque ellos están intentando que el gobierno, a través de una ley de amnistía, se salte al Estado de Derecho con una justificación médica. No. O sea, una muela con caries no es motivo para que usted evada la responsabilidad después que le han aplicado o le han dictado una pena, porque aquí hubo todos los niveles de apelación. ¿Y sabes lo que comentaban otros compañeros y compañeras de las víctimas del golpe de Estado? Empezaron a decir, bueno, entonces van a tener que poner juntas médicas para todos y cada uno de los presos enfermos que hay en las cárceles de este país, que son patas en el suelo. Claro. ¿Cómo cuántos son? Suponte tú que sean 40.000, 30.000. Entonces habría que soltarlos a todos con el mismo alegato, con la misma razón. O sea, si alguien transgredió, ¿verdad?, el Estado de Derecho y tiene que asumir su responsabilidad, debe asumirla con estoicismo. Yo aquí sí tomo las palabras de Diosdado Cabello cuando él dice, nosotros fuimos presos y nadie salió a llorar, ni a chillar, ni nada de eso. A calarse su responsabilidad porque ellos asumían conscientemente que habían violado el Estado de Derecho. Eso es lo mismo que estos señores hicieron, solo que son unos cobardes. Usan a los hijos, usan a la familia, utilizan, mejor dicho, a los amigos para tratar de evadir una responsabilidad, porque son y serán unos cobardes. No son capaces de asumir con estoicismo, con conciencia y con compromiso las consecuencias de sus acciones. Cuando ayer estaban haciendo lo que hicieron, en este caso el 11 de abril, que montaron esa celada, que formaban parte de la conspiración, ahí estaban disfrutando, pero ahora sí son unos pobres corderitos de Dios. No, señores, estos señores tienen que pagar la responsabilidad, pagar las consecuencias de lo que ellos hicieron el 11 de abril. El último video, a la 1 de la tarde, a las 11 de la mañana, se vio en la tarima de Chuao montado al señor Iván Simonovic dirigiendo la operación, junto con Henry Vive y Lázaro Forero. Allí está. Eso es una evidencia que se mostró. Cosa juzgada, además. Sí, ¿no? Entonces no puede ser que un juicio donde fueron más de 200 pruebas visuales, o sea, video, grabaciones, más de 80 peritos técnicos que fueron convocados y demostraron la autoría y la responsabilidad de estas personas, que tuvieron más de 200 entrevistas de testigos y un juicio que duró 7 años, un poco más. Hoy los señores se quieran saltar la talanquera porque se creen que son de sangre azul, que son de una realeza y que el pueblo se la tiene que calar. No, pana, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Porque si eso es así, aquí la rebelión va a ser desde abajo hacia arriba. Y agárrese quien pueda.
¿Por qué? Porque esto genera malestar. ¿Qué se plantean las víctimas del golpe de Estado frente a eso? ¿Qué se proponen hacer para que no haya riesgo de que la presión de la derecha lleve a que ocurra algo en que va en contra de la justicia y en contra de la paz en última instancia? Mira, nosotros leemos ese mismo día, inclusive yo me atreví a decir cosas como que nos abrieran el circuito público nada más. De medios de sí, comunicación. ¿por qué? Porque el Canal 8 también nos tiene aislados. El Canal 8 no, ni siquiera una noticia. En 365 días, ni una noticia de referencia de las víctimas. ¿No les han llamado a nada, para una entrevista? A nada. A mí me llamaron y después como hubo cadena no pude, no hubo nada y se olvidaron. ¿Y los otros medios públicos impresos? Ninguno. La hora de los trabajadores en Radio Nacional y porque Leonardo Caraballo es amigo mío. Y es un programa de los trabajadores. Sí, de los trabajadores. Pero más nada, ni a mí ni a nadie. ¿Ve? En la Ciudad Caracas, el diario Ciudad Caracas, ¿le interesa? ¿Le interesa? No le interesa. Correo de Orinoco, no le interesa. Porque pareciera una política de vedette. O sea, si estás en la onda, si estás en la cresta, ahí sí te llaman. Pero después que pasa, que viene la resaca, ya no hay espacio para ti, porque sigue siendo la misma política de utilización en los medios de comunicación públicos. Los privados también, yo se los pedí, yo le dije, ábranme el Canal 4, abran Televen, abran Globovisión, yo voy. Claro, yo mismo presencié cuando estábamos en el desarrollo del juicio allá en Maracay, como por ejemplo Globovisión llegaba allí, se instalaba desde las 9 de la mañana y sus micrófonos y sus cámaras estaban abiertas fundamentalmente para los abogados y los familiares de la defensa de los policías metropolitanos y de Simonovic. Era muy poco lo que mostraban a las víctimas del golpe de Estado, todo se concentraba al servicio, en este sentido, de los victimarios. Es el papel que estaba cumpliendo un medio de comunicación claramente al lado de un sector que irrumpió contra el pueblo con las armas en la mano y que irrumpió contra el gobierno bolivariano en abril del 2002. Sí, bueno, estamos llegando al corte musical, y después seguimos contigo, Edgar. Pero yo lo estaba escuchando a ustedes dos hablando y haciendo las comparaciones. Por ejemplo, los medios privados, capitalistas o las corporaciones mediáticas, a los intereses de ellos, patria o muerte. Lo sacan, lo victimizan, lo promueven. Bueno, tú ves la foto de este señor Simonovic, dan ganas de llorar con la cara de tristeza que pone, hasta le hacen su Photoshop ahí, tú sabes, los retoquitos ahí para que el tipo se vea pobrecito. Los medios del Estado no están al servicio nuestro del pueblo. Es que, porque si estuvieran al servicio del pueblo, estuvieran reflejando la realidad, estuvieran también combatiendo desde el punto de vista mediático, defendiendo, sirviendo de herramienta a los revolucionarios que están pidiendo justicia, que fueron víctimas de los atentados del 11 de abril. Y entonces yo dejo esta pregunta en el aire para irnos a este corte musical. ¿Será que no nos quieren los medios del Estado? ¿Será que los medios del Estado están es al servicio única y exclusivamente de los funcionarios? Y esos medios del Estado no son los medios del pueblo. ¿Es que acaso los medios privados nunca nos quisieron? Porque siempre estuvieron a la disposición de la oligarquía. Y entonces ahora que creíamos nosotros que estos medios eran nuestros, parece que tampoco son nuestros. Y entonces le dejo esto aquí a la reflexión. Entonces se justifica cada vez más esta ebullición de los medios comunitarios. Son los que realmente le vamos a dar respuesta a la guerra mediática que se está dando. Son los que realmente defienden los intereses del pueblo.
Roberto, tú eres un tirapiedras, ¿vale? ¿Te parece? Sí, tú eres un tirapiedras. Tú no le estarás haciendo el juego a la derecha, ¿vale? ¿Cómo es eso? Comunicación crítica, no, eso no se dice, eso se habla calladito en las reuniones privadas y tal, y se comenta. Para la academia. Mira, ¿verdad? esto no, Para la academia. no se dice al público porque eso le puede hacer daño a la conciencia del pueblo, ¿eh? ¿Tú Ah. crees que eso es lo que algunos nos dicen, que se quejan, ¿eh? Entonces, ¿cómo se entiende el tema de la... ¿cómo era aquello? Pues lo de las 3R al cuadrado, ¿verdad? Que implica la crítica y la rectificación. Lo que pasa es que también hay muchos compañeros que ahora tienen algunas responsabilidades en los medios del Estado. Pero a estos compañeros se les olvidó de eso de periódicos clandestinos, de utilizar radios clandestinas, radios parlantes. Se les olvidó eso de la comunicación popular y de formar al pueblo para ser crítico y analizar la realidad para poder transformarla. Parece que ahora es simplemente una especie de domesticación, de quedarse quieto, tranquilo, mientras tanto se nos viene una avalancha encima, quédenos quietos. Aquí pregunto, si tuvimos al más grande comunicador en los últimos tiempos parido en este país, que fue Hugo Chávez, y en esas grandes marchas, en esas arengas, en esa propuesta de liberar a la comunicación del pueblo, ¿dónde queda ahora? ¿Acaso habrá que desaparecer todo ese legado comunicacional y quedarnos con los medios institucionales y los privados? ¿Será eso lo que se pretende? No sé, no estoy diciendo que eso sea, pero a veces uno piensa mal, porque ¿por qué callar? ¿Por qué ocultar las cosas? ¿Por qué negarle la participación a este movimiento en los medios del Estado? ¿Por qué? ¿Qué intereses hay detrás? ¿Quién decide? No, esa pauta no. Ponme la reunión de la MUD o ponme los empresarios estos nacionalistas, porque si Chávez me enseñó que los empresarios que teníamos aquí eran capitalistas, chupadores, antiproductivos, zagaletones, ladrones, parásitos, ahora los tengo que llamar empresarios productivos bolivarianos. Alguien que me explique eso, porque de verdad me voy a volver loco aquí con estas cosas. Bueno, vámonos con un corte musical y ya regresamos con estas incongruencias todas extrañas que a veces uno sufre aquí en esta cosa. Yo digo que las estrellas le dan gracias a la noche, porque encima de otro coche no pueden lucir tan bellas. Y digo que es culpa de ella, de la noche, el universo. ¿Cuál son culpables los versos de que haya noches y estrellas? Yo digo que no hay quien crezca más allá de lo que vale, y el tonto que no lo sabe es el que en zanco se arresta. Y digo que el que se presta para peón del veneno es doble tonto, y no quiero ser bailarín de su fiesta. Yo digo que no hay talante más claro que el ir desnudo, pues cuando se tiene escudo, luego se quieren los guantes. Ya que diga que me aguante debajo de una sotana, le encajo una caravana de sentimientos, de sentimientos, de sentimientos.
gigantes. Yo digo que no hay más canto que el que sale de la selva, y que será el que lo entienda, fruto del árbol más alto. Y digo que cuesta tanto y que hay que cruzar la tundra, pero al final la penumbra se hace arcoíris del canto. Bueno, seguimos acá a través de Comunicación Crítica. Y en estos días estaba escuchando a uno de estos señores de la que van a formar parte pues del canal TVS. No recuerdo ahorita el nombre. Yo sé que él es uno de los artistas que está organizando a los demás y tal. Y bueno, no me queda más que felicitarlos. Se hablan de hacer novelas y tal, y el show y tal. Bueno, chévere. Yo de verdad, fino que se hagan novelas que reflejen la realidad, que dejen mensajes, que siembren valores. Evidentemente eso se respeta y estamos a la orden para contribuir en la medida que podamos. Pero este señor dijo algo interesante que nosotros lo veníamos diciendo hace tiempo, que era de que se puede tener muchos medios, pero no garantiza la audiencia. Y es verdad, podemos tener cantidades de medios, pero eso no quiere decir que tengamos una alta audiencia. O podemos tener un medio con una capacidad de alcance inmenso, pero eso tampoco garantiza que haya audiencia. Y entonces él se refería mucho a la audiencia, que hay que captar la audiencia, también la audiencia, bla, 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 y todo el fenómeno de la audiencia. En nuestras investigaciones acerca de determinar qué es eso de la audiencia y el rating y todo aquello, llegamos a una conclusión que ponemos al tapete o al debate. Eso fue un instrumento ficticio porque no hay forma real de medir, de paso, no lo existe, pero fue una manera ficticia de venderle a los clientes un espacio a través de los medios para vender sus productos. Entonces se determinaba que en aquel espacio la gente, por ejemplo, a ciertas horas la gente ve novelas, a esa hora era el rating, era la audiencia, y entonces se incrustaban productos comerciales para manipularle la conciencia, las emociones, ¿verdad? Y las necesidades de la gente para comprar un producto, como el cigarrillo, por cierto, que el Pepe Mujica acaba de decir que eso mata 8 millones de personas al año, imagínate tú. Y gracias a ese rating, a esa audiencia, mira lo que se digo, se han montado emporios económicos que han dañado la salud de los pueblos. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Que ni tan calvo ni con dos pelucas, ni mentiras verdades, ni verdades mentiras. Cada audiencia tiene sus medios o tiene sus contenidos, y la comunicación no se suscribe en un solo medio donde supuestamente todo el mundo se va a pegar a ese medio, porque todos tenemos intereses diversos, todos tenemos necesidades distintas, y la gran diversidad de medios es porque corresponde a la gran necesidad de información, de contenido, de forma de expresión que tiene nuestro pueblo. No se puede encasillar. Así que si esos son la idea que tienen nuestros expertólogos, que creen que dominan la comunicación, señores, están raspados, no van por ahí las cosas. Ahora, si queremos tener una buena audiencia,
Hay que trabajar duro en la producción, no nos queda otra. Y si queremos influenciar la conducta, entonces podemos utilizar la conciencia, y después cuando caigamos en ese terreno no hay regreso atrás, porque podemos convertirnos en una especie de JJ Rendón, pero a lo rojito, una cosa así, inventando bolas, que cuando se inventan bolas, chisme y tal, ¿hacia dónde ataca? ¿Cuál es su objetivo? Atacan el inconsciente y atacan las emociones, y se pretende a través de la utilización de las emociones como la rabia, el amor, los sentimientos, la ternura, el sexo, ¿verdad? Manipular la conducta humana. Y eso se viene haciendo desde hace tiempo. Eso lo viene haciendo el capitalismo. Nos lleva una morena. Tiene científicos, tiene aparatos, tiene tecnología, tiene billetes, toneladas para dominar pueblos del mundo. Por eso es que la comunicación libre, liberadora, crítica, parte de la verdad, de la honestidad, de la transparencia, de la solidaridad, del amor. Y por eso es que nosotros hacemos comunicación totalmente diferente. Y lamentablemente nuestros medios, o los medios, no, esos no son míos, los medios del Estado, parece que en su búsqueda no haya que encontrar, no encuentra esa verdad, no encuentra ese amor, no encuentra esa capacidad de producción, no encuentra esa forma de dialogar, ese diálogo entre diferentes, entre iguales para construir juntos o transformar una realidad. Y entonces simplemente nos las imponen, nos inventan una y nos las imponen. Pero lamentablemente no la estamos calando, no la estamos creyendo, no está surtiendo efecto. No está surtiendo efecto. Entonces nuestro llamado es a que se revisen los libros, los textos, pana. Cambien de teórico, cambien de metodología, aprendan a ponerle el micrófono, aprendan no a darle la voz al que tiene voz, porque es otra cosita por ahí rara que suena más feo que el carrizo. A veces uno encuentra gente hablando ahí que dice, no, porque nosotros somos la voz de los que no tenían voz. O sea, si antes no la tenemos, ahora menos la tenemos, porque ahora la tiene otro. O sea, nos han quitado la voz. Todo el que llega en medio de todo el Estado nos quita la voz, ¿vale? Y lo dicen de una manera que uno se asombra. No, nosotros somos las voces de los que no tenían voz. O sea, ¿y por qué nosotros no tenemos nuestra voz? Pues señores, sí, tenemos nuestras voces. Y nuestras voces reflejan lo que somos. Y lo que ustedes dicen en esos medios no se parece a lo que nosotros somos. Nosotros tenemos nuestras voces. Y esas voces se expresan en las asambleas, se expresan en las esquinas, se expresan en los pasillos, se expresan en las camionetas. No nos quitaron la voz. No. Y cada vez esa voz se está haciendo una. Cada vez esa voz está entendiendo que juntos vamos a imponer nuestra verdadera voz. Y no necesitamos a nadie que hable por nosotros. Estoy hablando como pueblo. Estoy hablando como un ciudadano más de este país, que tiene todo el derecho del mundo de expresarse, como lo tienes tú y el que nos está escuchando en este momento. Y ese derecho humano, y ese derecho hermoso de expresar sentimientos, ideas, emociones, rabia, alegría, no nos los van a quitar. Y el día que nos los quiten, saldremos de las tumbas y los volveremos a poner otra vez en el aire, en el pensamiento, en las palabras, en los colores, en las matas, en los pajaritos, qué sé yo, en las estrellas, en las nubes nuevamente. Y eso nos llena. Y en este momento, Gonzalo, que uno ve camaradas tristes, que uno ve camaradas que le falta ese brillo, porque cuando tuvimos el 13 de abril, Edgar, tú te debes de acordar, ese brillo que tenía la gente, ese brillo, esa mirada con ese brillo de luz, un calor, que podíamos ir al infierno, pero íbamos con ese brillo en los ojos. Además no íbamos al infierno, porque íbamos a saltar el cielo. Íbamos a saltar el cielo. Ese brillo se ha estado perdiendo. Y por eso mi mensaje, a que retomemos ese brillo.
retomemos el valor, las esperanzas. Aunque los ataques vengan de donde venga, tenemos que erigirnos nuevamente con la frente en alto y defender el proceso revolucionario. Combatir la corrupción, combatir el burocratismo, los traidores y el enemigo. Y construir esta patria que nos lo dejó Bolívar y nos la volvió a recordar Hugo Chávez. Y ese mensaje para todos, porque todas las finales somos comunicadores. Toda la final, todo ser humano que se expresa, hasta los animales se comunican. No necesitamos esos grandes aparatos masivos que a veces creemos que por salir en televisión no va a ver todo el mundo. No, a lo mejor la verdadera comunicación es esa, tomando un cafecito, compartiendo un abrazo. Reivindicamos esa comunicación. Pero que no les vaya a servir ahora a aquellos a quienes estamos recordando su compromiso para que digan, no, bueno, hablen en las esquinas y ¿para qué le vamos a invitar a un programa de televisión? No, nosotros estamos planteando que las víctimas del golpe de Estado del 11 de abril tengan espacio de primera plana, tengan espacios estelares en nuestras televisoras públicas, en nuestras radios nacionales, en las radios públicas estatales de cada una de las regiones, en los periódicos de las alcaldías, los periódicos de las gobernaciones, que tengan un espacio estelar, así como la burguesía le da su espacio en todos los periódicos, en primera plana y en todos sus medios de comunicación, a aquellos que cometieron la masacre del 11 de abril. ¿Por qué? Porque son de ellos. Porque fueron los que hicieron su tarea para que tuviera éxito un golpe de Estado contra el proceso revolucionario. Esos son los que les duelen a ellos. Bueno, a nosotros que nos duelan los nuestros. De manera que aquí estamos en una entrevista con Edgar Márquez de la Asociación de Víctimas del Golpe de Estado. Reclamamos espacio comunicacional privilegiado para las víctimas del golpe de Estado. Lo reconoció incluso el vicepresidente de la República cuando estábamos allí ese día, cuando se dio lo de la reunión, de que quizás no se le había prestado la atención necesaria. Bueno, eso tiene que ser corregido de manera clara, con una directriz de Estado, Sí vamos a estar en las esquinas, sí vamos a estar en las asambleas, sí vamos a estar en los pasillos, siempre hemos estado, ese siempre ha sido nuestro espacio, pero televisión para las víctimas del golpe de Estado, periódicos de los que tienen mayor tiraje, las que están en manos del Estado, porque no puede ser que eso sea solamente para la pauta institucional. Fíjate, yo quiero decir en torno a eso, que ni siquiera es con ningún objetivo egocentrista de las víctimas que quisieran aparecer en la televisión, porque no somos artistas, nosotros no somos cantantes, no somos teatreros, no somos eso. Nosotros tenemos ahora, inclusive por las circunstancias, una trinchera de lucha en función de la defensa del proceso revolucionario. El 11 de abril fue, de hecho, el movimiento popular que nos tocó, por fortuna o no sé, más o menos orientar para la resistencia a un golpe de Estado y a una conspiración y a una emboscada. Eso fue lo que hubo. Aquí, y yo lo he dicho, y a veces por eso nos gusta, ¿qué se hizo el MEP ese día? ¿Desapareció? ¿Quién es el MEP? El MEP, el Movimiento Electoral del Pueblo, el partido. Okay. Desapareció. ¿Qué se hizo el Movimiento Quinta República, que era el partido de gobierno? Desapareció ese día. ¿Qué se hizo el Partido Comunista? Desapareció ese día. Todos los partidos que están asimilados al sistema y que formaban parte de nosotros como plataforma política desaparecieron. Lo único que quedó allí alrededor de Miraflores defendiendo al presidente de la República y a la Constitución fue el movimiento popular. Fue el movimiento popular. Fueron esos trabajadores que se convocaron y que, a pesar del riesgo, su energía para defender este proceso fue mayor y superó los miedos a perder la vida. Por eso
nadie puede, como yo lo he dicho, a nosotros nos mataron un poco de compañeras, y no hay una fotografía donde aparezca ninguna con un arma en la mano disparando. O sea, fueron acribilladas, fue una masacre. Ninguno de los compañeros que asesinaron cayeron con armas en la mano, lo que quiere decir que fueron acribillados, fueron asesinados, fue una masacre. Ante esa situación, así, porque el 25% de las personas que murieron ese día fueron mujeres que fueron asesinadas, esa realidad fue un pueblo con una vanguardia del movimiento popular que resistió, inclusive hasta las 11, 12 de la noche estaba el pueblo allí protegiendo, y lloró la salida de Chávez cuando se fue a Fuerte Tiuna a entregarse al Ministerio de la Defensa. Esa es una realidad, pero si tú buscabas a las direcciones políticas nacionales de los partidos inclusive que apoyaban o apoyan a la revolución, o las regionales, no estaban. Yo te puedo decir dónde estaban algunos. Bueno, pero escúchame. Ajá. ¿Por qué? Porque sí, vimos 1 o 2 diputados, pero ¿dónde estaban los 90 y pico que tenían? ¿Tú sabes qué estaban haciendo? Estaban quitándole las placas a las 4x4 para que no se las para que no lo identificaran. No, y uno tiene uno ha escuchado cosas, pues. Pero lo cierto es que ¿dónde estaban los ministros y los viceministros y los directores? ¿Dónde estaban? Ellos no estaban en Yaguno. Yo me pregunto, ¿habrá un miembro del gobierno ahorita que haya estado en Yaguno? Un miembro que esté ahorita, que tenga responsabilidad en el gobierno, que haya estado en el puente de Yaguno defendiendo el proceso y defendiendo a Chávez. O el 13. O el 13, me pregunto, ¿habrá alguno? Yo no lo sé, pero lo importante es que reconozcan el papel que jugaron todas esas personas del movimiento popular, de las organizaciones sociales, de los colectivos de Caracas, que estuvieron allí defendiendo el Palacio de Miraflores y que bloquearon de alguna manera, al costo de su propia vida, el paso de la Policía Metropolitana como fuerza de choque del golpismo. Se les barató eso el plan. Tienen que reivindicarlo. Y no puede ser que en el marco de una situación de negociaciones y de entendimientos con la derecha, eso se barra debajo de la alfombra, y por consiguiente entonces estamos reclamando que se ventile esto públicamente y se debata. Que se debata. No queremos negociaciones a puertas cerradas. Queremos que las víctimas del golpe de Estado tengan su espacio para hacer sus planteamientos, para decir sus cosas, sus puntos de vista y sus opiniones. Las cosas no se resuelven entre unos empresarios y unos opositores por un lado y el gobierno por el otro. Eso es lo que estamos planteando. Ese es el planteamiento crítico hacia la comunicación en estos momentos. Claro, porque es que no, y eso nos preocupa, no aceptamos, no compartimos, no aprobamos ningún tipo de pacto. Y la tripartita, así sea para soltar a alguien, es un pacto. Es un pacto. Y el pacto lo hacen las cúpulas. Y cuando lo hacen las cúpulas, entonces son los intereses de la cúpula los que allí van a ser privilegiados y no los intereses de la mayoría. Si aquí quieren un diálogo y comunicación, que sea el gobierno con el pueblo directamente sin intermediación. Si aquí quieren conversar, que sea abiertamente, pero no puede ser un diálogo con el patrono, pero los sindicatos no. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque los sindicatos representan los intereses de los trabajadores. Y los trabajadores tienen mucho que decir en este proceso de transformación. No son los patronos. No son los patronos. Los patronos en este momento están escondiendo la harina pan, la mayonesa, el aceite, el arroz, la azúcar, el café. Son los patronos. Sea público o privado. Mire, Ya no tenemos que ir.
Bueno, todo interesante todo lo que estamos diciendo, pero tenemos que agarrar aire y ponerle una musiquita aquí a la cosa. No nos emocionemos mucho, porque si no ponemos a la gente a tener que escuchar un programa de 2 horas. Quiero informar, Gonzalo, no es que yo sea chismoso, pero habíamos acordado que el programa era de 1 hora, pero no creo que sea de 1 hora. Bueno, tranquilo, vámonos con esta pieza musical y al regreso la despedida. Disfruten de esta hermosa canción. Esto es Silvio Rodríguez y Eduardo Utet, Alba, al alba. Si te dijera, amor mío, que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas que vienen como amenaza, ni sé qué sale la luna al filo de su guadaña. Bueno, estamos despidiendo nuestro programa Comunicación Crítica. Nos queda más que invitarlos para la próxima semana. Estamos despidiendo el programa. Despídete de la gente, por favor. Bueno, mira, muchas gracias realmente a Voces Libertarias por darnos esta oportunidad con las emisoras que están pegadas en la red. Muy bueno. Sí, ve. Y quiero de verdad, porque yo me siento del equipo de Aporrea, pues, reconocer y darle la felicitación. 12 años, sé del trabajo y cómo nació esto y el empeño que se le ha puesto. Gonzalo, despídete. Bueno, Edgar, tú eres el colectivo fundador. Por eso que se explica la íntima, estrechísima relación que hay entre Aporrea, también Radios Voces Libertarias y las víctimas de golpe de Estado del 11 de abril, porque somos la misma gente. Por eso pues hemos dedicado este programa y esperamos que las cosas vayan por donde tienen que ir. Hasta la próxima. El varón que tiene corazón de lis, alma de querube, lengua celestial, el mínimo y dulce Francisco de Asís, está con un rudo y torvo animal. Bestia temerosa de sangre y de robo, las fauces de furia, los ojos de mal. El lobo de Cubia, el terrible lobo, rabioso ha asolado los alrededores. Cruel ha deshecho todos los rebaños. Devoró corderos, devoró pastores, y son incontables sus muertes y daños. Fuertes cazadores armados de hierros fueron destrozados. Los duros colmillos dieron cuenta de los más bravos perros como de cabritos y de corderillos. Francisco salió. Al lobo buscó en su madriguera. Cerca de la cueva encontró a la fiera enorme que al verle se lanzó feroz contra él. Francisco, con su dulce voz alzando la mano, al lobo furioso dijo: «¡Paz, hermano lobo!». El animal contempló al varón de tosco sayal, dejó su aire arisco, cerró las abiertas fauces agresivas y dijo: «Está bien, hermano Francisco». «¿Cómo?», exclamó el santo. «Es ley que tú vivas de horror y de muerte. La sangre que vierte tu hocico diabólico, el duelo y espanto que esparces, el llanto de los campesinos, el grito, el dolor de tanta criatura de nuestro Señor,
no han de contener tu encono infernal. Vienes del infierno. ¿Te ha infundido acaso su rencor eterno Luzbel o Belial? Y el gran lobo, humilde. Es duro el invierno. Y es horrible el hambre. En el bosque helado no hallé que comer. Y busqué el ganado. Y en veces comí ganado y pastor. La sangre. Yo vi más de un cazador sobre su caballo, llevando el azor al puño, o correr tras el jabalí, el oso o el ciervo, y a más de uno vi mancharse de sangre, herir, torturar de las roncas trompas al sordo clamor a los animales de nuestro Señor. Y no era por hambre, que iban a cazar. Francisco responde: en el hombre existe mala levadura. Cuando nace viene con pecado. Es triste. Mas el alma simple de la bestia es pura. Tú vas a tener desde hoy que comer. Dejarás en paz rebaños y gente de este país. Que Dios melifique tu ser montaraz. Está bien, hermano Francisco de Asís. Ante el Señor que todo ata y desata, en fe de promesa, tiéndeme la pata. El lobo tendió la pata al hermano de Asís, que a su vez le alargó la mano. Fueron a la aldea. La gente veía y lo que veía casi no creía. Tras el religioso iba el lobo fiero y baja la testa, quieto le seguía como un can de casa o como un cordero. Francisco llamó la gente a la plaza y allí predicó y dijo: he aquí una amable caza. El hermano lobo se viene conmigo. Me juró no ser ya nuestro enemigo y no repetir su ataque sangriento. Vosotros, en cambio, daréis su alimento a la pobre bestia de Dios. ¡Así sea!, contestó la gente toda de la aldea. Y luego, en señal de contentamiento, movió testa y cola el buen animal y entró con Francisco de Asís al convento. Algún tiempo estuvo el lobo tranquilo en el santo asilo. Sus vastas orejas los salmos oían y los claros ojos se le humedecían. Aprendió 1000 gracias y hacía 1000 juegos cuando a la cocina iba con los legos. Y cuando Francisco su oración hacía, el lobo las pobres sandalias lamía. Salía a la calle, iba por el monte, descendía al valle, entraba en las casas y le daban algo de comer. Mirábanle como a un manso galgo. Un día, Francisco se ausentó, y el lobo dulce, el lobo manso y bueno, el lobo probo, desapareció. Tornó a la montaña y recomenzaron su aullido y su saña. Otra vez sintióse el temor, la alarma entre los vecinos y entre los pastores. Colmaba el espanto los alrededores. De nada servían el valor y el arma, pues la bestia fiera no dio tregua a su furor jamás, como si tuviera fuegos de Moloch y de Satanás. Cuando volvió al pueblo el divino santo, todos lo buscaron con quejas y llanto, y con 1000 querellas dieron testimonio de lo que sufrían y penaban tanto por aquel infame lobo del demonio. Francisco de Asís se puso severo. Se fue a la montaña a buscar al falso lobo carnicero, y junto a su cueva halló a la alimaña.
En nombre del Padre del Sacro Universo, conjúrote, dijo, oh lobo perverso, a que me respondas. ¿Por qué has vuelto al mal? Contesta, te escucho. Como en sorda lucha, habló el animal, la boca espumosa y el ojo fatal. Hermano Francisco, no te acerques mucho. Yo estaba tranquilo allá en el convento. Al pueblo salía y si algo me daban, estaba contento y manso comía. Mas empecé a ver que en todas las casas estaban la envidia, la saña, la ira, y en todos los rostros ardían las brasas de odio, lujuria, infamia y mentira. Hermanos a hermanos hacían la guerra, perdían los débiles, ganaban los malos. Hembra y macho eran como perro y perra, y un buen día todos me dieron de palos. Me vieron humilde, lamía las manos y los pies. Según tus sagradas leyes, todas las criaturas eran mis hermanos, los hermanos hombres, los hermanos bueyes, hermanas estrellas y hermanos gusanos. Y así me apalearon y me echaron fuera. Y su risa fue como un agua hirviente, y entre mis entrañas revivió la fiera y me sentí lobo malo de repente, mas siempre mejor que esa mala gente. Y recomencé a luchar aquí, a me defender y a me alimentar como el oso hace, como el jabalí, que para vivir tienen que matar. Déjame en el monte, déjame en el risco, déjame existir en mi libertad. Vete a tu convento, hermano Francisco, sigue tu camino y tu santidad. El santo de Asís no le dijo nada. Le miró con una profunda mirada y partió con lágrimas y con desconsuelos. Y habló al Dios eterno con su corazón. El viento del bosque llevó su oración, que era: Padre nuestro que estás en los cielos.